Hola a todos, Dios les bendiga. Les habla su hermana y su amiga Katia Japa de Un Cafecito a la Luz de la Palabra. Y bueno, en el día de hoy yo quiero impartir una palabra que Dios depositó en mi espíritu hace días, pero no había tenido la oportunidad de cómo transmitírsela a ustedes. Yo entiendo, yo así lo considero, estoy convencida de esto, de que cuando Dios deposita una palabra en nosotros, nosotros tenemos que trabajarla primero. Y cuando nosotros la trabajamos en nosotros y entendemos esta palabra y la canalizamos, entonces nosotros podemos estar preparados para dar la palabra con la misma frecuencia que fue recibida, porque muchas veces cuando nos aceleramos a impartir una palabra donde Dios está alineando cosas, la palabra puede que coja otro rumbo. Yo quiero hoy ganar toda tu atención, si fuera posible, que te sientes, que busque tu Biblia, que la abra, porque es un tiempo donde yo quisiera hablar no a las emociones, sino yo quiero hablar a tu espíritu, ¿sabe? Porque en el alma está el asiento donde están las emociones, los pensamientos, la voluntad nuestra, ¿verdad? Que en nada coincide con la voluntad de Dios, mientras que en el espíritu está la conciencia, está la intuición, está el compañerismo que vamos a tener con el Espíritu Santo. El espíritu es lo que necesito que se conecte con la palabra, porque cuando la palabra se conecta al espíritu, ¿sabe? Entonces la palabra va a hacer el trabajo que tiene que hacer. ¿Ya? Y después que la palabra va al espíritu y te conecta al alma, es que va a surgir una transformación. Mientras que la palabra llega al alma solamente, va a surgir emociones, te va a decir, uy, amén, gloria a Dios, aleluya, la palabra está muy bien, me llegó la palabra, pero no vamos a ser capaces de ser hacedores de la palabra. Y es tiempo, este tiempo que Dios preparó, donde estamos en un aislamiento, si así se podría decir, es para que nosotros seamos sensatos, para que nosotros tomemos el tiempo de meditar por qué han pasado las cosas y dónde Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros en todo el ambiente que se está moviendo. Entonces, es necesario, esto es un tiempo para meditar y para pensar, siempre se lo he dicho y se lo voy a reiterar. Hasta lo que yo voy a decir, ustedes tienen que buscar sus Biblias y escudriñar y saber si lo que yo estoy diciendo realmente coincide con lo que está aquí, porque realmente yo te puedo decir muchas cosas, te puedo dar palabra que puedan ser filosófica, palabras de psicología y humanística y todo esto, pero esa palabra no va a hacer nada, no se va a arraigar en ti, ¿sabe? Porque es esta palabra, la palabra de verdad, la palabra de vida que está aquí escrita. Esta es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Es la palabra. Ayer mismo, cuando yo no me sentía muy bien, y entonces estaba desde por la mañana, decía, yo quiero transmitir el cafecito de la semana porque no lo hice y lo quería hacer, pero no me sentí bien. Como a las 3 de la tarde después, yo sentí en mi cuerpo que debí de acostarme un poco, y lo hice así, apagué el celular, todo, y estoy acostada. Luego de 2 horas, sí, llega mi sobrina y entonces le digo, ¿es que tiene? No, es que me siento un poco débil. Sí, porque tengo un poco de anemia, pero entonces me sentía un poco débil físicamente, ¿ya? Y entonces cuando le pido a mi sobrina que orara por mí, ella oró, y cuando se fue de la habitación, después el Espíritu Santo me habló y me dijo, Katia, el pleito es por una palabra. Y eso me sacudió. O sea, inmediatamente eso fue realmente algo espiritual lo que me estaba pasando, porque cuando el Espíritu Santo me habla y me dice que el pleito es por una palabra, yo digo, no, pues si hay un pleito por una palabra, el pleito vamos a echarlo. Justo ayer yo tenía una clase que estoy dando de discipulado, y entonces, claro, se acercaba la hora de hacerlo, ¿verdad? Y yo me levanté y dije, no, entiendes, me puse en el plan de lo que dijo Jesucristo, que desde los tiempos de Juan hasta nuestros días,
el reino de los cielos está sufriendo violencia y que solamente los violentos lo arrebatan. Digo yo, espérate, así no es. Si hay un pleito por una palabra, pues esa palabra hay que impartirla. Y anoche quería darla, pero realmente tuve obstáculo, lo traté, pero después el Espíritu Santo me dio paz, me dio tranquila, o sea, ten paz. Y aquí estoy en este día, busqué un lugar que realmente aquí que vengo a orar para traer esta palabra que yo le pido a Dios, yo le pido al Espíritu Santo, que así con la frecuencia con que Él me imparte a mí, que yo pueda impartirte a ti, que yo me quite, Padre amado, yo te lo pido en esta hora, que yo me quite, Dios mío, en mi humanidad, que solamente mi boca, que tú uses mi boca, Señor, para impartir la palabra. Sí, Señor, porque sabemos que todo es por una palabra, Dios mío. Una palabra que te puede liberar, una palabra que puede traer sanidad. El pleito es por una palabra y el pleito es con el que porta la palabra. Eso es otra cosa. Gloria a Dios. Santo, yo hablaba en mi grupo hace unos días, introducí un tema que se llama el poder del discernimiento. Entonces hablaba en esta ocasión que en Primera de Corintios 12:4 del 14 habla de los dones del Espíritu, los dones, y ahí incluye el don de discernimiento de espíritu. Y espíritu ahí está en minúscula, o sea, espíritus, son espíritus. Hay muchas cosas que son espíritus que están ahí, que las personas no lo perciben. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé el discernimiento de espíritu para discernir lo malo y lo bueno, o sea, qué es de Dios, qué pertenece, y hay voces. Yo quiero otra vez reiterar la definición. La palabra discernir es una palabra griega, diacrino, que se traduce como separar, apartar, distinguir, descomponer, en sus elementos analizar. Se trata de tener la revelación del asunto a nivel espiritual. Es una percepción sobrenatural, dada por Dios, que nos permite distinguir el espíritu del hombre, es decir, lo que motiva a las personas. O sea, todos los creyentes maduros deberían de tener esa percepción de qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios. El discernimiento en este tiempo es vital porque hay muchas personas que han salido ahora al mercado, o sea, a lo que son las plataformas del internet, y en donde quiera hay personas que han surgido evangelistas, han surgido profetas, apóstoles, y hay mucha confusión dentro del pueblo de Dios en estos momentos donde hay muchas ovejas que están dispersas y están recibiendo alimento quizás inadecuado. Y es por eso que yo te voy a exhortar siempre, te voy a decir, toma siempre tu Biblia, igual con quien te está hablando, siempre. La Biblia dice que que hubieron personas en el tiempo de la iglesia primitiva que cuando le daban la prédica, ellos iban a su casa y miraban el rollo, a cuadrar, a ver si eso me cuadra, ¿sabe? Y hacer sus apuntes. Yo pienso que el que va a la iglesia solamente a recibir una emoción y a ver quién me profetiza, no ha alcanzado madurez. Cuando yo voy a la iglesia, igual que iglesia sea, yo quiero tener algún cuaderno. Yo siempre tengo apuntes. A mí me gusta mucho escribir, o sea, escribir ahí. Cuando hablo con personas, cuando yo hablo con mi mentor, cuando teníamos estas conversaciones profundas sobre un tema, entonces yo siempre algo escribiendo, porque siempre estoy a la expectativa de aprender algo de alguien, ¿sabe? No termino de aprender, y cuando escucho algo que es interesante, que me llegó aquí, lo escribo, porque es mejor confiar en una tinta muy fina que en lo que es la memoria, que nosotros vamos a olvidar. Apuntar es muy importante porque cuando tú haces notas, después tú puedes volver a analizar. Hay muchas personas que le preguntan de qué predicó el pastor en tu iglesia. Fue muy bueno el mensaje, pero no te saben decir nada, y eso es una lástima, que tú no sepas decir, acabas de escuchar una predica y tú no puedas decir, el pastor habló de este tema. Y eso es inmadurez. Esto es porque en los últimos tiempos a las ovejas en las iglesias, en muchas iglesias, se ha
trabajado mucho lo que es las emociones, lo que es yo te profetizo, tú te caes, tú tiemblas. Yo creo en las demostraciones, en las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo creo, estoy convencida que Dios da el don de lengua y que el Espíritu Santo se puede manifestar de una forma extraordinaria porque en mí se ha manifestado. Pero yo creo mucho el que tiene esta palabra y también sé que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de orden y que Dios y que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. O sea, la cosa por su nombre. No podemos sustituir las emociones por la palabra escrita, que es lo importante, porque esta palabra es que nos va a hacer crecer. El pleito es por una palabra. Yo voy a leer para seguir abordando este tema en Hebreos 5, versículo 13-14. Escuchen esto. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, o sea, para los que por el uso. ¿Qué quiere decir para los que por el uso tienen el entendimiento ejercitado? O sea, cuando usted lee la Biblia y tiene una disciplina diaria de decir, yo voy a leer la Biblia, yo voy a hacer un plan para leer la Biblia. No que yo la voy a abrir como si fuera de adivinanza, déjame ver qué dice Dios. No, no, no. Leer sistematizadamente, que yo voy a aprender, buscarte un diccionario, buscar la forma de investigar, de tener sed. Cuando mi crecimiento comenzó, lo primero que Dios puso en mi corazón fue una sed por saber qué dice su palabra. Fue una sed por dejar de leer logos y no entrar a un rema, a palpar que la palabra tenía boca, que tenía ojo, que me miraba, que me hablaba, que hacía una fotografía de mi vida. Entonces cuando yo leí, yo decía, pero está hablando a mí. Y yo me quebranté. Y yo quiero decirte que con el Viejo Testamento fue con el libro que yo aprendí el carácter de Dios, que yo aprendí esos atributos de Dios y que yo aprendí quién era yo realmente. O sea, fue como una radiografía en el Viejo Testamento, pero yo le aconsejo a todas las personas que van a incursionar en la lectura de la Biblia por primera vez que empiecen por el Evangelio de Juan y luego entonces alcanzando la madurez, porque dice la palabra Pablo también, le di a beber leche y no vianda porque no sois capaces todavía. O sea, no sois capaces. Cuando no somos capaces tenemos que ir poco a poco. Pero a todo esto, el don de discernimiento es algo que lo tenemos que pedir. Si tú no tienes el don de discernimiento, ¿qué es? Tú vas a percibir cuando algo viene de parte de Dios, cuando algo, hay un espíritu y que se puede percibir. El don de discernimiento tiene tres fuentes espirituales que podemos discernir. Primera, Dios por el Espíritu Santo. La segunda es el espíritu humano, ¿sabe? O sea, ¿qué hay dentro del espíritu humano? En el espíritu humano puede haber engaño, lisonjería, que esto es un aspecto también de lo que podría ser los espíritus inmundos o demoníaco. Un espíritu humano que está encaminado a las lisonjas puede provocar a desarrollarse un espíritu inmundo, perdón. Entonces, cuando nosotros no percibimos esto, nosotros podemos caer en un engaño. Y el espíritu, el discernimiento, lo puede ser usado cuando las personas tienen el don, por ejemplo, profético, o las personas que son usadas con el ministerio de liberación, también es muy bueno porque tú vas a descubrir con qué espíritu te están confrontando, enfrentando. Muchas veces las personas que tienen ese don de discernimiento pueden percibir, también pueden sentirlo, también físicamente, corporalmente. Pueden percibir. Yo recuerdo una vez que yo sentí un dolor aquí en mi vientre y yo decía, era raro porque venía de una vez y después el Espíritu Santo me mostraba que una persona necesitaba oración porque tenía problema en su vientre, en su útero. Entonces, hay cosas que el Dios te va mostrando y entonces tú vas canalizando, vas
vas percibiendo, hay algo en el ambiente, vas sintiendo. Esto no es una cosa de adivinar, es una cosa de conectarte a un don que Dios te da. Pero este don no es para engrandecerse, esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es para ayudar a los que necesitan, para dar exhortación, para consejería. Ese don de discernimiento es usado también para esto. En guerra espiritual, ¿verdad? Dice en 1 de Juan 4:1, amado, no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Y a esto me voy a referir a una parte donde está el centro de este mensaje hoy, que dice aquí, no creáis a todo espíritu, o sea, no crea todo lo que te están diciendo. Yo vengo durante semana hablando de que tenemos que deshacer las obras del diablo, porque para eso vino Jesucristo. Entonces, ¿cómo tú puedes deshacer las obras del diablo si tú no las conoces? Por eso necesitamos el don de discernimiento de espíritu. Así que pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios, como dice en Santiago 1, el que esté falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que es arrastrado. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 16. Yo quiero ir al enfoque histórico de este capítulo. Tenemos en la primera parte que dice Timoteo se une a Pablo y a Sila. Hay un viaje de Pablo y aquí yo voy a mirar cómo suceden las cosas. O sea, Pablo quiere hacer un viaje, pero luego de esto, en el versículo 6, dice, leemos el llamado de Macedonia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces le fue prohibido, o sea, hay veces que el Espíritu Santo puede prohibirte algo, puede decirte no, tú no puedes, no debes de ir a tal lugar. Por eso hay que tener una conexión, porque ¿cómo lo supo Pablo? Que el Espíritu Santo le habló, quizá le habló a alguien proféticamente, lo percibió, lo sintió. Yo te quiero decir con respecto a eso, el año pasado a mí me invitaron a Estados Unidos. Y yo al principio tenía que pensarlo porque me invitaron a presentar el libro, el aniversario de mi mentor, el pastor Alfredo Sánchez, ahí en la iglesia Casa del Banquete. Y yo estaba meditando, no sé, hasta que hubo una palabra que fue a mí, que yo la discerní así, dijo, soy yo que te estoy diciendo, o sea, ven. El ven fue un discernimiento para mí de decir, wow, Señor, eres tú que me estás diciendo, y eso fue fijo. Pero ¿qué sucede? Que en ese mismo año a mí me invitaron para ir a México a un congreso, y yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, y el congreso iba a ser ahora en mayo, pero estaban preparando todo, un congreso internacional, y yo he dicho, voy. Desde el principio, desde el primer momento, el Espíritu Santo me dijo que no, pero yo no podía entender por qué no. Y yo seguía, o sea, seguía diciéndole, bueno, espérense, porque todavía no he tenido luz verde, pero de todo modo había hablado con mi esposo y íbamos a tener una semana allá en México. O sea, ya lo estaba coordinando, aunque el Espíritu Santo todavía no me había dicho que sí, me dijo que no. En una ni me respondió, y en una ya me recuerdo como ahora que fue poco antes de lo del virus, ahora del COVID-19, que yo le vuelvo a preguntar y le he dicho, tengo que decir si voy a ir al Congreso, porque ya no tengo que decirlo en estos días, dime, ¿puedo ir? Entonces te he dicho que no. ¿Por qué no? ¿Tengo que explicártelo o simplemente vas a obedecer? Eso fue lo que recibí. Wow, gloria a Dios. Y después, cuando pasaron todas estas cosas, ese congreso fue anulado. No se dio. Entonces, fíjense cómo tremendo es Dios de grande. Yo me evitó que mi marido reserváramos hotel y que el pasaje de él también y muchas cosas, ¿me entiende? Entonces Dios sabe todo, pero cuando nosotros tenemos una relación con Dios y podemos escuchar y podemos decir, no racionar, pero discernir por esa intuición que viene del Espíritu Santo, que te habla a ti, que le habla a la conciencia, por el compañerismo que hay contigo y el Espíritu Santo, amén.
Entonces, a mí me impactó mucho esto porque le prohibió, porque hay muchas personas, no, esto es de Dios. No todo lo de Dios o lo que pareciera de Dios, Dios te está mandando a hacerlo. Hay muchas personas que dicen, no, yo tengo que ir allí, yo tengo que hacer esto y esto, pero sin dirección, y hay que tener dirección. No importa que tú lo vayas a hacer para Dios, pero no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos que esperar el tiempo cuando Dios nos dice, hazlo, ve. Yo soy la que te estoy, o sea, Dios al que manda respalda, ¿sabe? Entonces, ahí realmente es poderoso lo que pasó en esta parte, porque después él tuvo una visión, o sea, tuvo una visión que había un hombre en Macedonia que como que lo necesitaba. Déjame leerte. Y dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie, rogándole, diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, cuando vio la visión, en segunda, procuramos partir para Macedonia, donde, por cierto, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Gloria a Dios. O sea, esto fue una visión que Pablo tuvo de este varón y él se fue allá, pero luego lo que pasa es tremendo, porque ahí en Filipos, por esta visión, las cartas de los filipenses, está ahí Tesalonicense, que Pablo escribió desde ese tiempo, en esos lugares. Y aquí, cuando él llega, ahí conoce a una mujer que se llama Lidia. Y esta señora, dice la palabra de Dios, que el Señor abrió el corazón de ella para que pueda recibir la palabra. Y esto a mí me impactó mucho. Significa que Dios abre el corazón. En otro pasaje de la Biblia también nos está hablando de que fueron abiertas las escrituras para que ellos, los discípulos, tenieran el conocimiento de la palabra. O sea, Dios hace cosas porque Dios sabe, tiene propósito. Por eso nosotros no tenemos que estar quietos y conoceremos que Dios es Dios y no afanarnos. Por nada se estéis afanados. ¿Sabe? Dios lo va a hacer. Nosotros vamos a estar orando, pero Dios va a traer las personas. Él dice la palabra que Él añade cada día a los que han de ser salvos. Los que han de ser salvos solo lo sabe Dios, no lo sabemos ni tú ni yo. Nuestra función es orar y creer en la misericordia de Dios para que va a alcanzar a nuestras familias, a las personas por las cuales nosotros estamos orando. Y volviendo a lo del discernimiento, ahí Pablo, wow, esto me voy a extender un poquito, pero esto está poderoso. Pablo y Sila en prisión, dice el subtema de mi libro. Y dice, y aconteció, eso fue después, esta señora se bautizó y Pablo se quedó en la casa de ella, pero ahí comenzó, ¿verdad? Todo. Y ahí pasa, ¿qué dice? Vamos a leer en el versículo 16, dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivino. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero antes yo quiero explicar esto. Esto es tremendo. Esta muchacha viene con ese espíritu de adivinación. Cuando ellos iban a la oración, Pablo percibe, pero lo que me llama la atención es esto que dice, y esto lo hacía por muchos días, pero ella no estaba diciendo nada malo, aparentemente, ¿verdad? O sea, ella estaba diciendo que ellos eran hijos de Dios, pero ¿qué pasa? Que los demonios saben quién es hijo de Dios también. O sea, y ella lo estaba haciendo, pero tú puedes percibir por el espíritu si lo que la persona está hablando es algo que viene de parte de Dios. Si hay un espíritu hay una persona que está siendo usada de forma de lisonja. La lisonja es algo siniestro,
para el que no cree, para el que le gustan los extremados, los halagos en extremos, de decir, tú eres profeta, tú predicas muy bien, tú eres. Estas cosas pueden hacerte mucho daño, especialmente si una persona tiene un problema de orgullo, de soberbia y de falta de carácter, que no está afianzado y no tiene la identidad del Padre. Eso puede traer muchos conflictos cuando tú recibes tantos elogios y tú no estás preparado para esto. Puede ser que te desvíe del propósito con el cual Dios te está preparando para ejercerlo. Y es por eso que yo quiero exhortar, o sea, aquí él pudo percibir que esto no estaba, esto como que no me cuadra. Y yo viví una experiencia muy similar a esta, por eso puedo dar testimonio de eso que está diciendo, de alguien que te está diciendo y al tiempo de la oración es como una persona ahí, yo decía, espérate, esto no es normal, que cada vez que, como el tiempo de mi oración, una interrupción y siempre con formas de elogio, y tuve que frenar esto porque sabía que eso le estaba haciendo mal a lo que era mi espíritu. Y hay personas que empiezan a elogiarte, a decirte tantas cosas, a decirte que tú eres profeta cuando Dios a ti no te ha llamado para profeta. ¿Saben? Los hombres, cuidadito cuando el hombre es que te llama y tú te adelantas a hacer un ministerio simplemente porque hay un hombre, un profeta que le pareció decirte que tú eras evangelista y tú empezaste a evangelizar cuando el llamado del cielo no te ha llegado. Es mejor recibir el llamado del cielo y no ejercitarlo en la tierra hasta que tú no estés listo, que recibir el llamado aquí en la tierra de los hombres y empezar a ejercer un ministerio si Dios todavía no te ha dado el sí. Hay que estar listo, hay que discernir cuándo es el tiempo, cuándo es el tiempo de preparación. Porque te sepas 3 versículos no significa que ya tú estás listo. Porque lo primero que tenemos que ser transformado en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma, en nuestra identidad. ¿Sabe? Afianzar las cosas de Dios para que nosotros así podamos estar firmes en toda tormenta. Y el pleito, vuelvo a reiterar como lo dije al principio, es por una palabra. Porque ¿qué palabra fue? La palabra que soltó Pablo, que aquí me voy a quedar, no fue solamente al espíritu que poseía esta muchacha de adivinación, ¿sabe? De pitonisa, de brujería. Él le habló fue a una hueste, a un gobierno. Ahí había un gobierno o había una entidad que estaba controlando ese pueblo porque era un negocio. Dice que fue el primer confrontamiento que Pablo tenía con los romanos, porque después ellos se enojaron porque el negocio se le fue a pique. O sea, se le desbarató el negocio. El gobierno, hay gobierno destinado a diferentes regiones, ¿sabe? Entonces, cuando tú tienes un pleito por esa palabra que tú vas a tirar, Dios mío, en una zona determinada, y Dios te da el discernimiento de espíritu, aquí vas a estar, porque cuando tú estás afianzado, tú sabes, ¿sabes qué? Porque después que tú vas a golpear lo que es el reino de las tinieblas, ellos van a tener un contragolpe contra ti. Y si tú no estás preparado, tú te vas a quedar ahí mismo, porque Pablo fue preso por esto que él hizo. No porque le echó afuera, le dijo fuera aquel espíritu de adivinación, pero ahí mismo se estaban yendo huestes, gobernadores, dice la palabra de Dios en Efesios. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principado, contra huestes de la maldad en las regiones celestes. Gobernadores, hay gobernadores espirituales en diferentes localidades. Hay ciudades que están gobernadas por un espíritu de lascivia. Hay ciudades que están gobernadas por brujería. Hay ciudades que están gobernadas por un espíritu de Nimrod. O sea, hay ciudades por intelectualismo que están siendo gobernadas, y cuando tú golpeas eso, entonces tú vas a tener un problema. Pero cuando tú sabes que tú le sirves a un Dios de poder, que Dios es el que determina, que Dios es el que te llamó, que Dios fue el que te puso a hacer una misión, tú no vas a temer a nada de lo que el hombre te pueda hacer. Por eso nosotros no podemos jugar, esto no se juega.
Dice la palabra de Dios que los hijos de Zebedeo quisieron echar fuera un demonio y los demonios lo avergonzaron porque ellos no sabían, ellos predicaron al Jesús que predica Pablo sin tener una relación con ese Jesús. Y cuando tú no estás en santidad, que siempre voy a hablar de esto, santificación tú tienes, conexión con Dios, y tú te pones a echar fuera un demonio, tú te estás en peligro. Esto no es un juego. Jesús vino a manifestar, a decirnos, existe un mundo de las tinieblas, existe un reino de las tinieblas, existe un reino de la luz. Y cuando tú quieres ignorar eso, ¿sabe? Hay personas que solamente piensan que esto y viven reprendiendo al diablo su día completo. De eso no se trata, pero se trata de discernir cuando alguien viene de parte del enemigo y te quiere engañar. Está vestido como, es un lobo y está vestido de oveja. Tiene una falsa piedad. Y tú puedes discernir y decirle, como dijo aquel profeta a la mujer de Jeroboam: mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Tú puedes romperle todo el estratagrama al enemigo, pero tú necesitas el don de discernimiento, porque el pleito es por una palabra. Esa palabra que Dios deposita en ti, esa palabra que Dios prepara para que tú la impartas, tú necesitas ese don. Gloria a Dios. Me extendí bastante, pero creo que yo le pido a Dios, yo creo que ha sido lo que Dios ha querido para ahora que yo imparta. Vamos a seguir porque hay mucho que decir, realmente mucho. Gracias por el tiempo. Sé que me extendí mucho. Espero que sí lo escuchen y Dios les bendiga de verdad. Yo oro en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en esta hora, Padre, si hay alguien, Dios mío, que necesita, Padre amado, discernir, que está en medio de decisiones y no sabe, que está en medio de sentir cosas y no sabe, mi Rey, para que tú seas mostrándole, Señor, abriendo su corazón a las cosas, Señor, espirituales, para que puedan madurar, que como dice la palabra de Dios en este libro, Dios mío, dice en Hebreos 5, termino leyendo ese versículo nuevamente. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso es necesario, pero solamente lo vas a conseguir cuando te metas con este libro. No que lo abras así, sino que tú leas, que tú busques un diccionario, que tú investigues qué quiere decir. Yo quiero saber. Amén. Y Dios dice: pedid y os dará, se va a dar. Llamad y se va a abrir. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga.